Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan en este tercer encuentro? No va a ser el último, pero en este tercer encuentro vamos a cerrar con Gerardo con respecto a la terapia somática. Vamos a profundizar en esta terapia somática, cuántas fases tiene, por qué tres encuentros y por qué en cada fase, como veníamos hablando antes, las frecuencias, los modos y las reacciones que tiene el cuerpo y todo lo que va generando esa memoria que se va acercando cada vez más a estar en ese paralelo con el inconsciente y con todo ese banco de datos que tenemos y que con el cual cargamos continuamente y muchas veces adormecido, cómo cada etapa, cada fase va profundizando y va generando en nuestro propio medio, en nuestro propio día a día, circunstancias que nos atraen una y otra vez a esa relación o a esa comunicación que nosotros originariamente estábamos buscando. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a este encuentro. Buenas tardes, Gloria. Bien, aquí estamos. Eh, Gracias por la invitación a los dos encuentros anteriores a este. Creo que es una muy bonita iniciativa lo que tú estás realizando de apoyo a gente que trabaja en terapias en una línea umbralina, lo llamaría yo, porque no de negativo, sino que de transición entre lo paracientífico y la ciencia estándar, básicamente. Eso es bien interesante lo que tú estás desarrollando, así que gracias nuevamente y aquí quedo a tu disposición, las preguntas que tú tengas. Gracias, gracias. A mí me parece súper valioso y por eso estos encuentros y también esta búsqueda de contactarme con muchos profesionales como vos que están trabajando muy silenciosamente desde su inicio y, y también de una manera muy responsable, porque sabemos que cuando estamos hablando de terapias, no es vender un método, no es hacer magia, no es copiar, traer y pegar como hacemos con un texto, sino que estamos hablando de personas, de procesos, de tocar el alma con nuestro método, con nuestra intención y siendo conscientes de que esa irrupción en el proceso de esa persona va a tener consecuencias. Siempre hay consecuencias. Entonces, de eso también me parece como importante y siempre se recalca y siempre se recuerda eh, la ética y la responsabilidad cuando nosotros nos acercamos a otra persona a ofrecer determinado método, obviamente a partir de nuestra propia experiencia o nuestra propia investigación, pero nunca olvidar que cada persona es un mundo y cada persona tiene una estructura propia en la cual hay que irrumpir de alguna manera, o sea, obviamente de la mejor manera y para el bien mayor, pero hay una irrupción en esa vida con nuestro aporte. Y eso creo que como terapeutas o como comunicadores también es muy importante recordarlo y tenerlo siempre presente. Eh, bueno, me encantaría que tomes vos el control de esta charla porque es mucho lo que tenemos que comentar hoy y transmitir hoy. Y me gustaría que particularmente te dediques a describir estos tres procesos, estos tres encuentros de los cuales son parte tus sesiones y tu acompañamiento y que más o menos podamos llegar a esto que queremos transmitir hoy, que es esta propuesta que trae la arometría y este ensamble que tiene tu método con la astrología y con la psicología también, ¿sí? O sea, toda este telar que has armado tan interesante que nos acerca al conocimiento de la arometría, pero al mismo tiempo también otras instancias que tienen que ver con la parte científica propia de tu profesión. Sí. Bueno, mi profesión es de diseñador. Yo soy diseñador con mención en comunicación y licenciado en artes plásticas. Por lo tanto, luego de terminar mi carrera, yo establecí contacto con gente de la psicología, curiosamente, de una forma natural. Fue un proceso que se fue dando con profesores, profesoras que tenían que ver con el área de la psicología. Y ahí me enteré que existía Jung, que existía la Gestalt, que existía todos los fenómenos relacionados con la percepción del estudio desde lo empírico, desde la plasticidad, desde la historia, desde el ámbito especular. No especulativo.
lo que es lo especular, que tiene que ver con la experiencia propia de un médico, por ejemplo, en relación a confirmar que eso que él vivió en otras personas también ocurre, y ahí nace el médico, como en el mito de Quirón. Ahí viene lo simbólico, lo astrológico. Entonces, en realidad lo cosmogónico. Desde mi perspectiva, lo que yo planteo en mi método es algo cosmogónico. Yo pienso que hay una historia que está marcada por el trauma hacia la civilización humana, hacia las distintas civilizaciones humanas a través del tiempo. Y que ahí está la madre del cordero, en el sentido de que todo eso genera una reacción en cadena que implica, en un punto final, los procesos de asimilación de la pérdida de libertad de la gente a través del control de la mente, específicamente. Por eso me interesa entrar ahí, me interesó entrar ahí. Con el paso del tiempo, con los argumentos plásticos de la música y de la imagen específicamente, de la acústica y la óptica, eh, me di cuenta que podía ayudar a las demás personas, pero principalmente en base por mi experiencia de vida, por situaciones que a mí me ocurrieron relacionadas a lo paranormal y cuestiones que tienen que ver con los ámbitos de gente cercana, relacionada con las ciencias médicas y con el maltratamiento de las ciencias médicas en relación a lo siguiente, aquí con esto termino, que, no sé, por ejemplo, un científico, si no se hace preguntas especulativas, empieza a repetir lo que le enseñaron simplemente y se transforma en un vasallo del sistema. Un médico también. Si un médico asegura de que una enfermedad no tiene cura, esa persona yo no tengo idea porque estudió medicina. Ese es mi planteamiento. Entonces, desde ahí, yo trato de hacer una pregunta, una conjetura respecto de por qué estamos, de cierta forma, dándole más importancia a temas que son estandarizados y que sabemos que están hechos para el control y deja en desmedro de estas otras experiencias plásticas, personales, internas, individuales, que nos permiten entrar en un ámbito más especular para poder desarrollar métodos. Ese es mi planteamiento, esa es mi hipótesis de trabajo. Creo que estamos en un planeta que está subyugado eh, y estamos todos con alguna carga traumática de algún tipo. Por eso lo somático creo que es fundamental trabajar. Bien. Y con respecto al arrancar con las sesiones y cómo, porque supongamos, a ver, hay terapias que abordan automáticamente o desde la dificultad o desde la iniciativa de lo expresivo, ¿no? De lo que el cuerpo está queriendo contar en ese momento y se aborda solamente la parte física y se llega a lo psíquico. Otro aborda la parte psíquica y el cuerpo de alguna manera se va adaptando a ese cambio, a ese proceso. Eh, estas tres sesiones, ¿en qué momento vos te diste cuenta o cómo armaste esta secuencia para ir de lo general a lo particular en tres sesiones donde cada sesión invita a profundizar más en el inconsciente y cómo se ve de sesión a sesión esos cambios que son muy significativos y que tienen que ver con la experiencia propia de la persona que se acerca a tomar tu terapia? Lo significativo justamente es eso, o sea, mi modelo, mi trabajo es un modelo que se ha desarrollado con el paso del tiempo y que es básicamente un modelo de aprendizaje significativo. Yo estaba vinculado a la educación. Entonces, siempre he estado vinculado a la educación a través de charlas, a través justamente del tema de la psicología y por también la falta de campo laboral en el ámbito del diseño, me dediqué a hacer clases mucho tiempo en colegio. Entonces, conozco cómo son los procesos de aprendizaje. Entonces, el modelo que yo desarrollo está específicamente relacionado con la creación de un formato de una arquitectura, como si fuese un programa, un modelo de un videojuego, donde yo introduzco a la persona. Eso es una hipótesis individual, es un imaginario interno eh, que yo empecé a desarrollar como una arquitectura, como una interfase, ¿ya? Donde la persona ingresa en 7 niveles específicos a través de las 3 sesiones. Entonces, la primera sesión nosotros trabajamos los cuerpos, viéndolo cromáticamente, porque mi proyecto se llama Terapia Irbis, que está basada en el tótem del leopardo, pero al mismo tiempo está dentro de un contexto mayor que es la cromonáutica, así le llamo yo. En el fondo es viajar a través del color. Entonces, viajamos a través de las distintas frecuencias. Entonces, considero que el ingresar en esa interfase es ingresar en la historia de la civilización. O sea, y esos 7 lugares, o esos 7 reinos, esos 7 eslabones, son lugares comunes, que en base a mis estudios sobre la antropología, todo lo que es académico, lo histórico, comprobable, empírico, yo me di cuenta, también en base a la propia experiencia, de que son 7 lugares comunes muy naturales en las personas, muy universales, pero que también están teorizados
a nivel teológico, están también plasmados en la Umbanda, por ejemplo, o en el Candomblé. Y ahí llego a Rodrigo. Y Rodrigo me confirma toda esa información, estos 7 niveles. Los 7 reinos de Umbanda, que son muy, muy famosos en Brasil. Entonces, con esa estructura hago, digamos, una interfase más moderna de trabajo y a través de estas 3 sesiones induzco a las personas a un nivel de profundidad, después vamos a otro nivel de profundidad y luego a un tercer nivel de profundidad en las meditaciones donde surgen informaciones que por natural, por un hecho natural de la transmisión de la información a través de efectos simbólicos, van a ser más o menos parecidas. Y eso es lo que me di cuenta con el paso del tiempo de que las personas cuando entran a estas arquitecturas, a estos paisajes, a estos reinos, las informaciones son similares y ahí se conecta con otro tipo de especulaciones relativas a la historia de la civilización, como, como espionar, digamos, el subconsciente colectivo de la Tierra para sacar ciertas conclusiones en base a puntos que son idénticos. No tienen cómo conocerse esas personas, pero pasa. Tal cual. Y decime, ¿qué relación hay con esta suerte de, no analogía, pero paralelismo con las secuencias o los capítulos que propones en cada encuentro de Star Trek? O sea, ¿qué relación hay con eso y con lo que sucede durante esa semana de sesión a sesión? Sí, sí, en realidad es cualquier. Mira, antiguamente los pueblos indígenas, los pueblos antiguos de la Tierra, trabajaban mucho la transmisión del relato, el relato oral, y eso en un tratamiento ellos consideraban de que eran grandes desprogramadores. Hay un académico chileno de la Universidad de Biobío que se llama Siley Mora Penrose. Él es muy, muy interesante su trabajo, y él hace un rescate de la cuestión mapuche a través de la oralidad, la ontología. Entonces, con esa base, yo traté de hacer un acomodo, digamos, también con los conocimientos que transmite Rodrigo desde el punto de vista del conocimiento de la cuestión histórica de la creación de Star Trek, de Ken Roddenberry, que fue íntimo amigo o sea, íntimo amigo del creador de la Dianética, ¿ya? Que por su vez deriva de una escuela esotérica llamada la Cientología, ¿ya? Entonces Rodrigo está muy, muy cercano a eso. ¿Ya? Entonces, o cienciología, no me acuerdo, cientología me parece que es. Pero básicamente esa estructura eh, hace una exploración del subconsciente con argumentos históricos, técnicos, de base militar, de base de las informaciones privilegiadas que ellos tienen, a las cuales ellos acceden y la divulgan a través de la ficción. Yo no le llamo ficción, le llamo la fisión, porque la ficción es lo que va hacia afuera, la ficción científica. Entonces, ahí surge toda la necesidad de tomar Star Trek como un elemento que abre memorias de forma natural, porque es conocimiento histórico. Desde mi punto de Claro, vista, desde el planteamiento de lo que yo hago, eh, no todo es consumir la información que viene de afuera, sino que este modelo de aprendizaje significativo yo induzco con un modelo que no tiene nada que ver con Star Trek, solamente a confirmar esas informaciones para que la información salga desde adentro de la persona. Y ocurren las sincronicidades que ocurren durante los talleres, donde al presentar un capítulo, justamente esa información que estaba ocurriendo a la persona en la semana. Tú eres testigo de eso. tal Entonces, cual. eh, sí, y varias personas les ha pasado lo mismo. Entonces, es algo ya común, que yo ya lo acepto. Entonces, hay una constatación empírica de que esa información es bastante fidedigna en relación a las informaciones que están plasmadas en la Tierra. Ya lo hablaba Vernadsky en el siglo pasado, los rusos hablaban del Akach, que se le llama Akach, pero que en realidad es una estructura causal que es como una gran grabadora, la Tierra va girando, entonces graba información. Todo lo que ocurre queda grabado ahí. Exacto. Eso se accede a través de la meditación. Y esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos con este término de entrelazamiento cuántico. Cuando vos conectás con una parte del inconsciente, ese inconsciente trata de traer a la conciencia esa información y en la realidad, en el día a día, suceden esas secuencias que tienen que ver con eso que nosotros mismos estamos buscando. Sí, sí, o sea, yo no soy quien pueda decir eso. O sea, yo la primera vez que empecé a meditar y aplicar esto en mí mismo, me di cuenta porque lo creía así, porque yo lo vivo. Pero las personas que han tomado el taller dan fe de eso, de que ocurre una serie de sincronicidades con animales, por ejemplo, con situaciones que van a pasar después del taller o que están en proceso de transición. Mira, justamente
Ahora último, por ejemplo, una persona justamente iba a hacer un viaje al sur de Chile, y conectó mucho con la energía de los árboles, con los álamos específicamente, de las alamedas. Entonces, esas sincronicidades ya para mí son cuestiones naturales que ocurren, y eso es re interesante porque uno se puede abrir ahí a especular en relación a esto que se habla tanto de la manifestación, o sea, que nosotros creamos todo, ¿cierto? Lo habló Jacobo Greenberg con la latiz, en el fondo había una red a disposición de un... bueno, la astrofísica ya lo dice, habla de un espacio de latencia, el plasma de quarks y gluones del inicio del universo, donde hay una energía potencial que no está en movimiento. Algo le da movimiento a eso. ¿Qué le da movimiento a eso? Algo le tiene que dar movimiento a eso. La conciencia, nosotros, o las dos cosas, somos parte de la misma estructura. Eso creo que tiene que ver con esa cuestión de la manifestación de animales de poder, esa sincronicidad que se empiezan a ver. Bien. Consulta, estos estados alterados de conciencia y este proceso de inversión que va de fase en fase profundizando en ese banco de datos, ¿qué relación tiene esto con las frecuencias que nosotros conocemos como estados de alfa, beta y teta en cuanto a los procesos cognitivos y esa relación que tenemos con esta información que se va sucediendo? Redes neuronales. Tú sabes que en los años 60, no, un poquito antes me parece, después de la Segunda Guerra Mundial, hay todo un movimiento que estuvo basado en la estructura del cerebro de Boltzmann, que en el fondo era la conciencia, y hubieron algunos militares británicos o franceses, no me acuerdo, de un lado o del otro, pero tenían que espiar a unas informaciones que cruzaban el mar por bajo, ¿cierto? Y ellos crearon una máquina basada en el cerebro de Boltzmann. Entonces crearon un algoritmo. Entonces fue el primer computador. Entonces, el cerebro funciona igual que el computador, o el computador funciona igual que el cerebro. Es lo mismo, da lo mismo, pues, las dos cosas son iguales. Entonces, las redes neuronales son algoritmos complejos que son capaces de decodificar una masa informática a una determinada velocidad. Mientras yo más contundente tengo una red neuronal, más consistente, más, la repito como un hábito, eso es capaz de alcanzar estados críticos donde puede capturar la información y tener la gnosis de eso, tener lo veo, no se me escapa, no me quedo dormido en el acto. ¿Entienden? Estoy meditando, ¿cierto? Es muy típico que las personas se duermen y no se acuerdan de nada. Pero si yo tengo una red neuronal más complejizada, voy a poder captar esa información. Y en niveles de densidad más densa, valga la redundancia, voy a poder ver eso y tener otro tipo de experiencia. Y eso estamos hablando de trance Y estático bajarla. y de comunicación. Claro, de bajarla. Es más o menos eso el proceso. O sea, si respondo a tu pregunta, el procedimiento en estas tres sesiones tiene que ver con este aprendizaje significativo que surge desde la persona y yo ayudo a la persona a construir esa red neuronal para que cree el comando específico de conexión, de entrelazamiento a nivel cuántico con estas informaciones que están en este ACACH planeta. ¿Y qué relación tiene eso con el acercamiento al conocimiento o a los tronos o a la familia estelar que le corresponde a cada uno? Sí, mira, para ceñirnos a la cuestión tecnológica puramente, se trata de la construcción de una red neuronal. Ahora, las informaciones desde un punto de vista técnico se transmiten en el espacio-tiempo a la velocidad de la luz, a través de la estructura de los fotones específicamente. Sí, como lo que hablábamos el otro día, que en el fondo pueden haber otras velocidades mayores a la luz, y ahí estamos hablando de otro tipo de situaciones. Pero eh, hay en la construcción, digamos, de este modelo de aprendizaje significativo, hay un momento donde la persona puede capturar esa información y significarla de acuerdo a su banco de datos específico. Entonces, yo no soy invasivo en el sentido de plasmar el trono tanto del arcángel Miguel, del arcángel Rafael. Eso va a depender única y exclusivamente del aparato decodificador del banco de datos que tenga la persona. Entonces, no es invasivo. Entonces, en términos esotéricos, lo vamos a decir, hay una persona que tiene, por ejemplo, una misión, vamos a decir, técnica de trabajar en el nivel tierra, va a tener la necesidad de ver ahí lo que tiene al lado. ¿Cierto? Y va a querer ver
esa estructura simbólica de los tornados, de las familias estelares, en el físico, porque ese es su tema. Entonces, la información, la frecuencia es una, pero la frecuencia cuando permea en una sustancia más sutil, en el aire, por ejemplo, una frecuencia, no sé, voy a inventar algo, 999 Hz, por decir algo, una frecuencia muy cortita. Si yo la coloco en el aire, me va a dar una información, pero si yo coloco esa frecuencia en una piedra muy densa, muy dura, en un diamante, me va a dar otro tipo de información. ¿Se entiende? Ese es el principio de los 7 niveles, porque los primeros niveles es la parte densa. En la primera sesión nosotros vemos lo denso, llega un tipo de información. La segunda sesión, un plano intermedio, que yo lo llamo entre el fuego y el agua. Y en un tercer nivel, entre el agua y el aire, para ver los aspectos más psíquicos. Pero la persona va a resonar más con uno u otro nivel. Aunque mi trabajo es decodificar cuál es la frecuencia específica que está extrapolando, atravesando todo eso. Y es ahí donde hablamos de un trono, o del primer rayo, segundo rayo, toda esa estructura. En el fondo son frecuencias. Exacto, Eso. exacto. Y decime, con respecto a esto, ¿qué posibilidades, o sea, a ver, es muchísimo lo que hay que procesar cuando, inclusive lo que va sucediendo, o sea, lo hablo por experiencia propia, ¿no? Lo que va sucediendo de sesión a sesión y todo ese nuevo telar de información que se va tejiendo a través de todos estos datos que van bajando y se van entrelazando con el día a día y con la propia búsqueda. Pero, así como en los registros akáshicos o cualquier experiencia de inmersión que tiene que ver con ahondar en los datos que hay dentro del inconsciente y con nuestra propia historia, o si te ha sucedido, esto de volver a repetir una sesión de 3 y cada tanto, y si es necesaria o si te han preguntado esto, ¿no? Si se han acercado porque, o sea, los cambios son muy contundentes, los cambios son contundentes. Y muchas veces en esa necesidad tal vez de acercarse a lo que uno durante tanto tiempo estuvo buscando, ¿no? Que es la información, que son las certezas, que es el encontrar una base fundamentada de conocimiento y una certeza propia, ¿no? O un susurro del alma que está buscando justamente esa información, por eso hablaba del entrelazamiento cuántico, ¿no? Este, ¿Con qué o cómo vos ves esta posibilidad de repetir y cada cuánto, si fuera necesario, estas sesiones, estas 3 sesiones? Mira, en lo práctico es una vez a la semana. ¿Ya? Es un proceso que dura 3 semanas, es intensivo. Yo en ese sentido soy agresivo en ese sentido. Yo voy con todo. Desde el punto de vista incluso del conocimiento esotérico o metafísico, las transmisiones de Rodrigo, por ejemplo, mi jerarquía de origen tiene que ver con ese modelo, con un modelo de todo o nada. No hay que hacer un proceso, todo tiene que ver con el conocimiento de la zona neutra y todo en las operaciones de rescate, sino que esto tiene que ser más de golpe, porque de tener entendimiento sobre lo que se necesita. Por lo tanto, yo sé que eso es, que no es, em, por experiencia lo digo, no es un proceso muy, digamos, bueno desde el punto de vista terapéutico. Los procesos terapéuticos a veces duran años. Entonces, la persona hasta que entiende, eh, puede haber un cambio significativo en su vida, pero siempre va a estar relacionado con la creencia, muy relacionado con la creencia. Mucha gente se sana, por ejemplo, yendo a hospitales espirituales, como las iglesias, para mí son hospitales espirituales. Entonces, hay hay un proceso terapéutico que es extenso en el tiempo. Entonces, con esa base, con ese entendimiento, yo lo que trato de hacer es una especie de estar con una energía muy escorpiana, así como tu energía de escorpio, entro y directo. Cosa de que la persona tenga un pequeño shock y a lo mejor con el paso del tiempo va a entender mayores cosas de eso, porque la información va a seguir siendo la misma. Lo mío es Claro, frecuencias, claro, eso no va a cambiar. Esa es la idea. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la persona que nos está escuchando tiene interés, pero no ubica muy bien esta relación que hay con el conocimiento que nosotros tenemos a nivel alumnos o a nivel aula, con el estudio de la rometría y con la simbología de la rometría que también se aplica
en tus sesiones? Sí, yo lo que hago durante las 3 semanas es aplicar un sostenimiento energético, lo llamo yo con apometría a distancia. Entonces, eso ya tiene que ver con la arometría propiamente tal. Esos son los elementos que yo utilizo de la arometría para asistir a las personas. Son terapias de Reiki a distancia, para el lenguaje, digamos, más normal. Eh, Ahora, lo que yo hago es como una especie de sesión de registro acá, chico, pero con un modelo eh, más específico, más fino, más relacionado con que la propia persona, yo no le leo los registros, sino que la persona abre sus propios registros y le enseño a manejar eso. Entonces, persona, por ejemplo, con trauma, con crisis de pánico, lo primero que se hace es indagar en la narrativa interna. ¿Qué te llevó a eso? Indagamos en la ancestralidad, los primeros cuerpos. Segunda sesión, llevamos a un estado de hipnosis un poco más profundo, previa preparación durante la semana a nivel reikiano. En la segunda sesión, la persona abre entendimiento de otros aspectos más simbólicos, por lo general ligados a las religiones, ligados a sus creencias. Y es ahí donde las modifica. Y en la tercera sesión, ya con la estructura que se empieza a repetir con este tótem, ¿cierto? Esta estructura interna, yo le enseño a manejar eso, ya a transformarlo en un comando, en una red neuronal donde la persona puede establecer esta situación de contacto con lo que podríamos llamar técnicamente su familia estelar, pero que en realidad, desde otro punto de vista, son asistentes espirituales, igual que una iglesia, igual que un hospital en un lugar físico, son asistentes espirituales que están ahí a disposición en distintas densidades, según la necesidad de la persona, según el lenguaje, la base de datos que la persona maneje, para que ella misma construya su diálogo con eso. Eso puede ser a través de la autovisualización, ¿cierto? Como está tan de moda este tema de la autopercepción. También está el tema del sonido. El sonido puede también crear un baño de frecuencias que también permite que exista esta captación de informaciones, y al mismo tiempo está la estructura del estudio propiamente tal. Una persona va a querer saber de ese animal de poder, o sea, de esa piedra, de esa planta, y estudiarla, y abstraer la esencia. Todo llega a la abstracción, porque la abstracción es el nivel mayor de iconicidad que está en directa relación a los cuerpos más sutiles, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Esa información va a llegar siempre de forma simbólica, Bien. como una memoria. Bueno, buenísimo, Gerardo. Bueno, vamos a un tema, vamos a la tercera fase de de nuestro encuentro, a la parte más compleja y no sé si científica, pero algo de eso hay y bastante. Eh, Cuando estamos hablando de terapias, y sobre todo en estas épocas donde hay tantas terapias y tantos terapeutas, es muy difícil eh, por ahí integrar esta idea de que somos un cuerpo bioelectromagnético, que funcionamos de esa manera, bioelectromagnéticamente, todo el tiempo, y que toda esa información, ese campo está en un gran huevo etéreo que tiene color, que tiene movimiento, que tiene electricidad y magnetismo, pero no lo disociamos de alguna manera. ¿Viste esa frase que dice, bueno, todos mente, salgamos de la mente? No, no podemos salir de la mente. Somos mente y somos alma, ¿sí? Ahí está el juego. Y eso me parece es que lo que quizás se confunde un poco cuando hablamos o cuando se habla en general de la espiritualidad y que se va directamente al misticismo, ¿sí? Y todo es ritual y todo es mágico. Y la realidad es que no es todo así, no es todo extremo. Para resumir un poco de alguna manera y con tus palabras, ¿podrías contarnos un poco cuál fue tu primera experiencia que despertó esta búsqueda y cómo esa búsqueda se relaciona con este conocimiento y con esta escuela que nos habla de rayos, de órdenes, de comandos, que parece complejo, pero no deja de ser coherente a esta historia que está latente en todos? Sí, aquí entra lo antropológico, lo histórico. Tú sabes que la India es potencia a nivel de científico. Los tipos tienen un mundo paralelo, la India, en el caos que tienen y todo, pero hay un nivel de expertise. Los grandes ajedrecistas, los grandes matemáticos son todos hindúes. Entonces, es un área, una etnia, una raza muy, una subetnia, un país lleno de habitantes que son llenos de conocimiento científico. Entonces, de ahí los avatares de la nueva era, y toda
los globalistas, todas estas estructuras toman toda esa información y gracias a qué se transforma el misticismo, desde mi entendimiento, gracias a que no dominan los conceptos. Es una cuestión de conceptos, de creación de redes neuronales nuevas para poder acuñar mejor información. Entonces hay gente que, bueno, quiere experimentar todo en el día a día, pero nunca se ha detenido a leer un libro, por ejemplo, o aprender de alguien que sabe más que tú. Entonces eso es una cuestión que debería ser natural en el ser humano y no lo es. Entonces ahí creo que está el problema. La gente no, bueno, no tiene tiempo tampoco, pero no se sienta a indagar. Bueno, me están hablando, por ejemplo, de las simetrías Gauss, que tiene que ver con la transmisión de información a nivel subatómico. Y es la teoría del color, la colorimetría, y la asocian con el color, asocian los quarks a un color para poder entenderlo. O sea, es un lenguaje súper abstracto, pero que si tú te pones a indagar, a estudiar así específicamente eso, va a llegar un punto donde lo vas a entender y te vas a dar cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, en relación a eso, de que la información no solo se transmite de una antena parabólica a otra, o por un cable de cobre, sino que se transmite de otra manera. Y eso no es magia, es son fenómenos específicos estudiados por la ciencia de las telecomunicaciones y la informática. Realmente la informática hoy día es la que está llevando la batuta con eso, eh, en cuanto a la transmisión de este tema de las redes neuronales y los esfuerzos que se están haciendo por lograr transmitir informaciones a distancias cada vez mayores y en menor cantidad de tiempo. En eso está la informática hoy día. Entonces, esto del misticismo creo que nace de ahí. Y también que no es conspiración, sino que tiene que ver con intereses económicos, tiene que ver con el manejo de la tecnología para que la gente no acceda a otras, a querer satisfacer otras necesidades, se hace también un recorte de esas informaciones a la divulgación, no se habla de eso, se corta a propósito, y no se crean las instancias académicas para poder naturalizar eso en la mayor cantidad de población. Así lo veo yo. Bien, bien. Y en cuanto a tu propia historia, ¿cuál fue la experiencia que despertó en vos esta conexión? Porque la búsqueda ya estaba ahí dando vueltas, estaba latente. Nos pasa a todos de encontrar libros, encontrar personas, buscar información, encontrarse con un tema que no se conoce, pero puntualmente hay algo que detona. En tu historia, ¿cuál fue el detonante que te llevó a estar ahora en este camino? Sí, primero, las crisis emocionales personales, eso fue lo primero, la crisis de identidad. A mí yo aprendí a meditar, bueno, de chico me gustaba, mis primeras experiencias fueron cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años, y yo tomaba libros de astronomía, los abría, enciclopedias así, y salía, porque yo vivía en un lugar fuera de la ciudad, miraba hacia arriba, tenía el cielo maravilloso, acá los cielos son muy claritos, en Ovalle, mi ciudad natal, y me dediqué a estudiar las constelaciones, quería saber por qué estaban esos dibujitos ahí, y pero lo quería ver directo, quería ver qué pasaba y por qué eso que está ahí estaba ahí arriba. Entonces, esa es mi primera conexión con lo que podríamos entender como espiritualidad, pero en realidad son ciencias. Mi padrino, específicamente, no mi padre, sino mi tío padrino, trabajaba en un observatorio astronómico acá en La Serena, el observatorio Cerro Tololo. Él tenía unas historias maravillosas, él era un tipo que era barrendero desde el observatorio, pero tenía mucho conocimiento en su casa, tenía muchos libros y cuestiones, y tenía te hablo del año 90, más o menos, un poquito más, año 90, 93 por ahí, y tenía la galaxia de Andrómeda ahí en el living de su casa. Entonces, siempre hubo una vinculación a eso. Después, ya con el paso del tiempo, empecé a tener su vida, la adolescencia, vienen ciertas crisis emocionales y ahí yo me acerco a la música. De la música salto al arte, al estudio del diseño, ya de 18, 20 y tantos años, pasa mi vida, empiezan los conflictos, digamos, propios de las personas de esa edad, entre los 20 y los 30 años, y me sumerjo en algunas adicciones, específicamente, ¿ya? Que tienen que ver con las plantas, con la marihuana, específicamente. Estoy muy atrapado por eso durante 4 o 5 años más o menos, del año 2008 hasta el año 2015 más o menos, donde se produjo un corte específico en mi vida respecto de esa situación, porque tenía una causa emocional, yo me estaba sanando con eso, pero también se transformó en un proceso adictivo que duró mucho tiempo. Y, y en eso yo conocí el umbral, lo conozco lo que es la adicción, no solamente de plantas que son naturales, sino que ya estamos hablando de cuestiones un poco más artificiales. Nunca probé otras cosas
más fuertes, por ejemplo, como la cocaína, nunca estuve vinculado a eso. Me ofrecieron varias veces gente del mundo de la música, por ejemplo. Sí. Nunca lo hice porque no me interesa, porque no había resonancia. Entonces yo empecé a entender el concepto de las vidas pasadas y todas las captaciones que uno empieza a tener cuando la planta de poder accede y te ayuda a crear otras redes para poder ver otro tipo de situaciones. Empiezan las captaciones mediúnicas. Entonces, con la distorsión que eso implica. Pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Luego me acerco a los contextos espirituales, a las iglesias específicamente, pues pasé por varios cultos, estuve en la estructura del libro del conocimiento, en el que tiene que ver con el Islam, estuve en la estructura de la iglesia evangélica específica y la iglesia hebrea, y también en grupos chamánicos. Entonces, ahí conocí lo que es la alta magia, ahora yo creo que es magia negra, específicamente todo lo que tiene que ver con el control religioso. Pero de todos los lugares, cuando el punto de saturación de todo eso vino el año 2018 más o menos, cuando me empiezo a hacer la pregunta sobre quién es Yahvé específicamente y quién es la orden Melquisedec, quién era Salem, y nadie me supo responder eso. Hasta que aparece un caballero en internet, yo estaba con un amigo, que nos juntábamos a carretear, le decíamos acá, con el Christian Björk, que él es amigo de noruego, del sector noruego, los dos ahí fumando, de esa naturaleza en ese tiempo, y de repente vemos a Rodrigo Romo en la... Te lo digo muy sinceramente, porque lo explico para que se pueda entender de que yo sé cómo salir de un proceso adictivo, pero es un proceso. Entonces, Rodrigo estaba sentado en su silla blanca y él empieza a explicar la orden. Y ahí se me encendieron todas digamos, se me abrieron todos los ojos espirituales. O sea, pude entender que la estructura Melquisedec era una cuestión académica que abarcaba grandes extensiones a nivel del imperio, el imperio siriano específicamente. Y ahí empiezo a conectar con la cuestión estelar y empiezo a juntar toda la información de mi infancia con la parte astrológica y empieza a tener todo sentido. ¿Y por qué no me quedé en los lugares que mucha Exacto. gente se queda a veces toda la vida? Exacto. Sí. Sí. Eso, esa es mi Sí. realidad. Es como abrir una puerta y encontrar todos los libros que uno alguna vez quiso leer, pero nunca se le ocurrió que existían. Es como, y al mismo tiempo es un poco, bueno, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero no angustiante, pero genera ansiedad, ¿no? Esto de como empezar de cero, o sea, tirar todo lo que en una vez creíste o construiste o más o menos te aferrabas para y empezar todo de cero y ir encontrando en cada información, en cada descripción, algo que tiene que ver con tu historia, que no se sabe muy bien por qué es, pero algo va armando ese paso a paso. ¿Me equivoco? Sí, el punto de la transformación. Entonces, por eso uno puede hablar con autoridad de eso, porque lo ha vivido. Todo tiene que ver con el miedo. Todo tiene que ver con el miedo. Esa es la estructura de control eh, fundamental de la matriz de control, valga la redundancia. Crearte miedo, crearte inseguridad, porque si tú te sales, por ejemplo, de un culto, te van a comer los demonios. O sea, te estás volviendo al mundo. Entonces, uno ya después empieza como en la medida de que está esa sensación de temor, de inseguridad, de no poder valerse por sí mismo, que en el fondo es eso, un problema de autoestima. Pero por otro lado, esto, la mente, permite que uno pueda, por el costado, estudiar. Yo me acuerdo que me puse a estudiar las tablas esmeraldas de Thoth, cuando estaba en un culto hebreo. Tablas esmeraldas que están asociadas a la orden Santa Esmeralda. Rodrigo lo ha dicho que él estuvo involucrado en la escritura de eso, él lo dice. Entonces, me puedo mucho leer eso y empezó a entender el contexto de las tablas de los pasillos de Amenti y todas las ciudades interterrenas. Es una descripción de las ciudades interterrenas y todo el proceso de evacuación de las pirámides, para qué sirven. Y yo me acuerdo que hablo con la persona encargada, era pastor en ese momento, de quien tengo una muy buena referencia, muy buenos recuerdos, pero tuvimos una diferencia porque yo le dije, bueno, Yud Hei Bab Hei, el Yahvé. Okay. Me empiezan a decir por este lado que es una corporación, que es una corporación genetista, pero que no es Dios, como lo entienden ellos, como lo puede entender una Claro. persona natural que quiere conectar con todo, ¿cierto? No, es un tipo más antiguo que nosotros que está encargado de la manifestación biológica, bioelectromagnética, ¿cierto? De nuestros vehículos físicos, y no más que eso. Pero ¿dónde queda el control de nuestra psique? ¿Dónde queda la libertad de yo poder decidir qué hacer con mi vida, con este cuerpo, ¿cierto? Se habla mucho de eso también, de qué se hace con esta.
con esta matriz donde yo quiero avanzar, qué quiero hacer con mi vida. Y es ahí donde empiezo a darme cuenta que estas personas no tienen respeto por eso. Y ahí es donde yo tengo la disyuntiva. Yo le dije, yo no me voy a sentar, así que le dije, no me voy a sentar a adorar a Yahvé. Y eso puede ser muy transformador para mí, porque fue como un atreverme por fin a decirle, oye, yo no quiero estar aquí con horario, ni estar tocando en la alabanza, y la cuestión, a pesar de que tuve experiencias maravillosas, pero yo no voy a estar toda la vida en esto. No es mi trabajo. Respeto el trabajo de ustedes. Para mí ustedes son hospitales espirituales. Eh, no debería existir tampoco una crítica, voy a hacer una crítica abierta a las cuestiones religiosas. Hay gente genial en todo eso, pero eh, como que tienen un conflicto con estar ahí, cuando en realidad son buenos para eso. No sé si se entiende, hay una Sí, paradoja en el comportamiento. sí. Que quieren ayudar, pero como que quieren siempre algo a cambio. Eso se traduce en un montón de otras cosas. No vamos a entrar ahí, por eso no. Detalles de las necesidades, puede ser necesidad Sí, económica. sí, sí, sí. Miles. Sí. Perfecto. Y ahora decime, con respecto a, o sea, vos lo sacaste y yo también empecé, bueno, también era la información por una cuestión generacional, ¿no? La información que teníamos a mano, las tablas Esmeralda, antes de toda esta cascada que recibimos a partir del 2020 de información y de datos, pero era lo que teníamos acceso. Y decime, esta orden Santa Esmeralda de la que nosotros sabemos algo, ¿qué diferencia hay con esta info de los comandos? ¿Qué diferencia hay entre un comando y una orden? Y si más o menos podés relacionar esto con el tema de los rayos, que también me parece muy interesante porque nosotros más allá de estar conectados a través del arte y trabajar esta parte tan importante que tiene el arte y cómo influye en la psiquis y en la corporalidad de los seres humanos, cómo trasciende esto la información que humanamente conocemos con respecto a las órdenes, a los comandos y específicamente a los rayos que, bueno, los conocimos a través de los libritos eh, ay, me salió con... Varios. Claro, Peregrino también. exacto, claro, pero los libritos de metafísica de 4 en uno. No los ubico, pero se Bueno, entiende, se entiende el punto. también esa información que hubo antes, yo al menos conocí el tema de los rayos a través de la lectura de la metafísica. ¿Cómo podrías vos compactar un poco estas estructuras y diferenciarlas en cuanto al conocimiento y a la función de cada estructura? Sí, son distintas velocidades. Es como los pajaritos que estaban cantando ahí. Ese sí lo veo yo. El coro completo es la orden. Y cada pajarito es un comando. Entonces, es individual. Desde mi entendimiento, la orden Santa Esmeralda, que la palabra lo dice, es una orden, es un contrato, es una cuestión que el alma por decir algo, que en el fondo también es un cuerpo. Desde esta perspectiva, vamos a hablar metafísicamente, el alma es una estructura, o sea, hay una galaxia que tiene una densidad, ¿cierto? Y hay ciertos sectores donde la densidad es mayor, ¿ya? Por lo tanto hay mayor capacidad de absorber ondas muy rápidas. Entonces las absorbe. Esos son los agujeros negros, las zonas donde se han destruido planetas, donde hay mucha concentración de densidad, permiten absorber ondas de longitud corta. Entonces ahí, según lo que explica Rodrigo, Triguerino también lo dice, se, se estaciona información que llega como paquetes de luz. Ahora estamos hablando de otras velocidades de luz, por lo tanto, esas cuestiones serían como naves, pero al mismo tiempo son un yo soy, que se estacionan en ciertos lugares. En el portal de Tacarina, que habla Rodrigo, el portal de Galaxia del Imperio Canopiano, específicamente, en esa zona, hacia nosotros estamos como en un sector periférico de la galaxia. Como el Imperio Canopiano está ahí un poquito hacia adentro, pero hacia el lado externo del bollo central de la galaxia, como hacia la derecha, digamos. Está el centro acá, está Sagitario, nosotros estamos acá alejados más en la zona de Tauro, y ahí, por ahí estaría el Imperio Canopiano. Es como un sector eh, relativamente alejado, protegido también, bajo cierta perspectiva, por la cantidad de radioactividad que hay en esa zona, porque hay nebulosas, entonces ahí se estacionan los yo soy, que desde el lenguaje metafísico pertenecen a la Confederación Intergaláctica. Entonces, ese yo soy irradia pulsos de ultrataquiones, para que se entienda. Un taquión es una partícula, una subpartícula
virtual, que tiene muy, es muy, se- casi no se ve, porque transcurre muy poco tiempo desde que existe y deja de existir o deja de tener energía, y es tan rápido que ocurre en dos lugares al mismo tiempo. Básicamente así para explicarlo muy simple. Entonces, el yo soy irradia una frecuencia ultrataquiónica de luz magenta, específicamente, sería más o menos la percepción simbólica, nosotros lo vemos como un rayo magenta. Y eso nutre de información a un vehículo que está estacionado ahí, pero que al mismo tiempo tiene la posibilidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo. Eso es como un alma. Yo hablo de eso porque he tenido una experiencia de captación de eso, antes de conocer a Rodrigo. Rodrigo me permitió entender eso, esa experiencia. Otras personas, porque conocí experiencias de amigos artistas, por ejemplo, que tienen un poco la mente un poquito más abierta. El Richie, un amigo, contó una experiencia que se salió del cuerpo y que se vio desde un punto muy lejano a la Tierra. Él no tiene cómo explicar eso. En un vacío negro, dice que él veía la Tierra a millones de kilómetros, pero estaba consciente. ¿Cómo explicas eso? Entonces, o cómo le rebates eso, esa experiencia que Claro. uno no ha tenido. Entonces, el alma eh, o sea, toda la experiencia de la conciencia, que ya estamos hablando de un nivel ultraluminal, más allá de los niveles intergalácticos, a nivel universal, de los universos locales, hay el rayo, la frecuencia lumínica permite almacenar esa información, la captura y la estagna. Y nosotros eso lo percibimos como un color. Por lo general son tonos violáceos, magenta, rosa, los que están en los niveles más sutiles. Luego van al blanco, igual que el fuego. Luego primero es anaranjado, después se pone azuloso, y finalmente es transparente o cristal. O sea, ahí está el concepto de las fraternidades, de las órdenes. La orden de la fraternidad cristal, fraternidad azul, fraternidad blanca, fraternidad rosa, etc. Ahí la diferencia, porque el alma a, va a resonar por su propia naturaleza estructural, cromática, con una u otra orden. Eso es una decisión de un carácter, desde mi entendimiento es una decisión de un carácter superior, tiene la cosa del yo superior. En la conciencia decide dónde uno va a tener esta experiencia en un plano temporal, en un único momento, pero en distintos tiempos. O sea, el alma estacionada en un punto, lo vamos a llamar nave, por decirlo así, pero teniendo una experiencia en el planeta tanto, en el planeta tanto, en distintos fractales de alma que tienen una configuración cada vez más separada. Yo puedo estar aquí, y un fractal de alma mío puede estar en Alfa Centauro, por decir algo, puede estar en Orión, en, en, no sé, en Rigel, por decir algo. Hay distintas, desde el punto de vista metafísico, existe esa teoría. Ahora, desde el punto de vista del comportamiento de los qubits, que tienen que ver con la estructura de un comando temporal, va a existir esta estructura que puede estar en un momento, pero puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. Es igual que el comportamiento de un qubit. O sea, información en líneas paralelas de tiempo, almacenadas en un único momento, gracias a un algoritmo. Más o menos. Bien. Es lo que Y yo entiendo. decime, esta descomposición o este desdoblamiento, podríamos decir, de este yo soy, ¿puede estar cumpliendo funciones, si se puede decir funciones, en diferentes comandos o responde a un comando específico y a un proyecto específico? ¿O todos responden a uno en... Sí, sí, o sea, responden a un... Aquí hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con lo que explican algunos teóricos de la parte metafísica, tiene que ver con que el cuerpo, cuando alcanza un cierto estado cognitivo, una cierta capacidad de crear redes neuronales, alcanza un punto de saturación, entonces el cuerpo ya no le sirve. Entonces, esa red de distintos cuerpos acude al que tiene mayor capacidad. Entonces, ese que tiene mayor capacidad, por su vez, puede estar también en distintos proyectos. Pero a nivel de alma, desde mi entendimiento, el alma va a funcionar en un nivel galáctico, no funciona en un nivel sectorial, imperial, pues imperio siriano o sectorial. Vamos a hablar de cuadrantes. Entonces, esa diferenciación se produce en los niveles más densos. Mientras más denso es, más separación hay. Claro, Ilusión de separación, porque en realidad no hay separación. Eso más o menos. sí. Sí, es para poder cumplir la especificidad, digamos, o sea, para poder dedicarse a lleno a ese proceso. ¿Puede ser? Claro, claro.
Bien, Gerardo. Bueno, como íbamos hablando, quería que, como para ir cerrando un poco este espectro que estuvimos armando entre pregunta y respuesta, quería preguntarte, vos en un momento habías hablado que tuviste esta conexión con la psicología de Jung y eso también te dio respuestas a esa búsqueda y a ese rompecabezas que ibas armando de información y de conocimiento. Entonces quería preguntarte a este respecto, ¿qué relación hay con ese banco de datos que nosotros arrastramos, esa información que está en el ADN, esas sincronicidades con la psicología de Jung, lo que vos encontraste, qué respuestas encontraste y cómo podemos ir haciendo una suerte de trama, ¿no? De esos lenguajes que tenemos con el sueño, ese acercamiento al umbral y con nuestro propio inconsciente, esa carga de información y cómo acceder coherentemente en la medida de lo posible a ese banco de datos. Sí, sí, la coherencia tiene que ver con la armonía. Entonces, en la medida que nosotros somos coherentes, que en realidad lo incoherente es lo que hace funcionar el sistema, porque nosotros, por ejemplo, desde mi entendimiento, todo esto tiene que ver con el volver a un estado de infancia. Jung, ¿cómo se llama? Freud lo hablaba, y Jung también hasta cierto punto, pero Jung lo abordaba desde un punto de vista mucho más que no desde desde el problema, sino que más desde la solución. Él hablaba de la estructura del tótem. O sea, si está hablando de tótem, ya estamos hablando de chamanismo, propiamente. Entonces, nosotros obviamente no somos chamanes, pero utilizamos la misma estructura, los mismos argumentos racionalmente para poder indagar el subconsciente. El chamanismo lo hacía a través de las plantas de poder, a través de la inducción de estados estáticos, de llevar las redes neuronales a una velocidad tal que pudiese captar informaciones que estaban tan ocultas para hacerlas conscientes, hacer consciente lo inconsciente, como decía yo. Entonces, abordarlo desde esta perspectiva, desde lo totémico, para mí es el punto de conexión, porque yo llevo al totémico desde otro lado, desde la experiencia personal, con las plantas de poder, obviamente bajo una lógica totalmente descontrolada, porque yo me moví en el ámbito de la música desde los 15 años más o menos. Entonces conocí Jimi Hendrix, conocí The Doors, conocí todo el heavy metal, el, el black metal, me fui al extremo, eh, y son tronos también, son creencias. O sea, ellos están alimentados. Te cuento una cosa, para que podamos entender otro tema, porque hay un fundamento histórico para esto. Eh, Así, por ejemplo, las universidades, o una banda ¿qué tienen en común los académicos de una universidad, de una facultad, digamos, los magistrados, la gente que está en los altos cargos, ¿qué tienen en común ellos con la gente que está vinculada a una banda de heavy metal? Para mí es clarísimo, tienen conocimiento, tienen acceso a la información que no es común que se le entrega a ciertas personas. Entonces, bandas como Metallica, por ejemplo, donde el vocalista, o perdón, Led Zeppelin, para un caso más claro, Jimmy Page, Robert Plant, acudían a escuelas de esoterismo, estaban en contacto con Aleister Crowley, etcétera, y de ahí sacaban la información. Entonces, acuñaban esa información, la masticaban y la llevaban al instrumento musical para comunicar algún tipo de información. Lo hicieron los Beatles también, lo hace el día Coldplay, por ejemplo. Ellos hablan abiertamente de la cuestión extraterrestre. Sí, Muchos, muchísimos. Y sí. del ámbito académico también. O sea, estas personas que están a cargo de las facultades y todo pertenecen a la masonería, conocen de Belcebú, hablan de un montón de avatares que si uno lo escucha, eso es misticismo, es magia. Pero ellos hablan de eso, y lo hablan con mucha naturalidad. Entonces, yo no voy a decir si eso está bien o está mal, pero Jung tuvo que haber tenido acceso a conocimiento de un carácter específico, que no estaba, digamos, no es fácil de digerir para una persona que no tiene el tiempo de digerirlo y no tiene por qué tener que digerirlo de su vida. Entonces, creo que ahí somos útiles. Es ahí donde lo totémico conecta con lo mío, porque yo digo desde las artes plásticas, yo empecé a dibujar animales. Me di cuenta que los animales tenían mucho que ver con la construcción. Yo quería crear como un imaginario a través del arte, a través de la pintura específicamente. Pero ya después me fui de esa idea y empecé a hacer abstracciones, a tratar de dibujar los animales a nivel simbólico, a través de geometría.
Y ahí entro en otro plano de entendimiento de lo que, de lo que es la arquitectura de la conciencia plasmada en los niveles más densos de la materia. Y eso después lo traslada a la música, a través de la geometría y los arreglos musicales que funcionan con patrones de tiempo, con los ritmos. Y todo eso es transmisión de información, todo eso es totémico. Entonces, ese, digamos, es el punto de conexión con algo fundamentado en cuestiones históricas y cuestiones que ocurren. Y que son así, como te digo, la gente no tiene por qué saberlo, pero pasa. Hay mucho simbolismo en las universidades relacionadas con la masonería, o sea, con el estudio, Sí, con sí. Y entonces, justamente el arte es el lenguaje que hace el puente con todo ese conocimiento. Porque si nosotros, a ver, nosotros en nuestro campo, que aprendemos a hacer esa lectura del color, esa clínica del color y las implicancias que tiene en la bajada de la publicidad, de la propaganda, de la música, de las redes, de lo visual, o sea, podemos seguir creciendo, creciendo, creciendo en ese proceso inducido que se hace a través del arte para dirigir el foco de las masas, de lugares específicos donde se distribuye el conocimiento, de la música, o sea, toda esa intencionalidad va cargada de una fundamentación científica de las cuales se tiene conocimiento en las altas matemáticas. O sea, se empieza desde la visión simple y directa de la copia de la realidad, que nosotros llamamos naturaleza muerta, copiar animales, copiar formas y figuras humanas, o sea, eso si lo llevamos al arte es lo que conocemos día a día, pero eso, cuando uno va profundizando y va avanzando, va llegando a través de las altas matemáticas a lo que es la geometría sagrada. Sin ir más lejos, el número de oro se basa en eso. No hay mucha profundización en nuestra parte académica en las escuelas de arte, pero cuando uno trasciende esa barrera, sí o sí se encuentra con conocimiento metafísico y altas matemáticas, que es la geometría sagrada. Y ahí para ir cerrando, claro, quisiera que te explayes un poco en lo que es un Merkaba, ¿sí? Y en lo que nosotros conocemos como egregor, ¿sí? O esta creación que se hace a través de la mente, desde la mente hacia la materia, y cómo funciona y qué es básicamente el concepto de Merkaba. sí, sí, lo primero es entender que la mente es un estado de la materia, una fase muy rápida. Se habla de haber medido la velocidad del pensamiento. Peter Wilson ya lo hablaba en el año 1910 sobre el pensamiento tiene una velocidad. Yo diría la gente que estudia la parte de la neurociencia ya ha medido la velocidad de transmisión de información de las redes neuronales que están implicadas en la construcción de una imagen, por ejemplo. Entonces, eso sería el rebote espectral eléctrico de baja frecuencia, de fotovoltaico, eh, relacionado con la construcción de lo que nosotros entendemos como la imaginación. Incluso los chinos, los japoneses ya están haciendo experimentos con la reconstrucción de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros soñamos. Eso ocurre, son ámbitos de la tecnología. Entonces, la construcción de un modelo, digamos, imaginal, o de un modelo liminal, no subliminal, sino que liminal, en coherencia con la estructura de la naturaleza, a través de los sólidos platónicos, etcétera, de la geometría sagrada, eh, permite crear plataformas que nosotros podemos entender como Merkabas. Merkaba significa vehículo de luz, pero en realidad un Merkaba es cualquier construcción imaginal que tú puedas desarrollar y a la cual tú alimentes con el paso del tiempo, tenga una geometría sagrada o no. Eso es complejísimo, porque ahí estamos hablando de altas matemáticas, como dices tú, pero relacionadas también con la distorsión o la interferencia que uno pueda llegar a crear a través de lo que uno imagina. Y eso es lo que se conoce como la magia negra o la negativación, digamos, ¿por qué? Porque en un nivel de densidad, una estructura, digamos, desarmónica, confusa, caótica, como la magia del caos, más o menos esa cosa, va a entrar en una disonancia con esta estructura mucho más ordenadita, etcétera. Entonces, hay puntos intermedios también. El problema es que una va a absorber la energía de la otra. Y ahí entra lo que nosotros entendemos como el vampirismo psíquico. Entonces, en la iconografía, por ejemplo, de la publicidad y del marketing de masa,
se conoce eso como hablábamos el otro día en el live, en la producción musical, también se conocen los modos específicos que permiten bajar o subir la frecuencia. O sea, perdón, estimular con frecuencias más altas o más densas ciertas características de la materia para poder inducir una vibración específica u otra. Ahí la importancia de eso. Entonces, un Merkaba es un vehículo, es una construcción que como que uno le da lo transforma posteriormente en un comando, en una red neuronal, que es específica, desde mi entendimiento, es específica para una persona. No creo en la estandarización, por ejemplo, el famoso hexágono y todo. Yo no sé, yo sería más individualista en eso. No creo que sea todo tan, global. tan global, pero también es necesario. Es ahí donde está la orden de Santa Esmeralda. Claro, No me gusta la palabra orden de partida, no me gusta la palabra orden, pero porque es como alinearse, perder un poco la identidad, pero es necesario claro, en ciertos momentos. claro. Ahí lo de la operación de rescate y la necesidad del momento. La ley de la necesidad que habla Rodrigo también en de cierta jerarquía. Sí, sí, claramente es organizativo, ¿no? Porque, o sea, tiene que haber una directriz y luego de esa directriz, de esa construcción piramidal, digamos, una organización que vaya respondiendo a esa propia directriz, ¿no? Si no sería todo como muy caótico. Después sí, sí, seguramente habrá segmentaciones, individualidades, procesos y procedimientos propios de cada sector, digamos, pero tiene que haber como una única dirección originaria al menos, ¿no? Bueno, Original. Gerardo, me encantaría que hagas una suerte de resumen de esto que hemos hablado y de cómo hacer, sobre todo, un puente, ¿no? Entre lo posible, no esta distancia de tal vez, o como se suele interpretar, de conocimientos, de alumnos, de no alumnos, sino a todas estas personas que están en una búsqueda genuina en esta necesidad de experimentar a través de los propios procesos, cómo se pueden acercar a tus experiencias, tu conocimiento, tus propuestas. Vos inclusive tenés meditaciones que haces durante la semana con música, con colores, con sonido. Hay toda una producción de cada entrega que vos haces que es muy específica y sobre todo abierta, ¿no? Es gratuita, puede acceder todos a esa información y sobre todo en estos tiempos donde la atención está como acotada, ¿sí? Esta capacidad de procedimiento y proceso de la información está como limitada. Tus meditaciones y este trabajo que vos haces también es acotado, ¿no? Es porque no es necesario estar una hora escuchando, no es necesario. ¿Por qué no nos explicas un poquito en qué va esas entregas que estás haciendo a veces semanalmente o diariamente? Sí, yo creo que el mejor lenguaje para expresar justamente todas estas abstracciones, esta forma de influir en la liberación a nivel psíquico, que después redunda en lo emocional y posteriormente en lo físico, incluso en la densidad biológica, a través de la música. Entonces, la música en algún momento a mí me lleva, se junta con el conocimiento de la tabla Ra de 9, que comparte Rodrigo en el método Melchizedek-Boronandek. Entonces, básicamente lo que ocurre con eso es que se trata una nomenclatura específica a disposición basada en los decimales que construyen o sea, tú tienes un segundo, vamos a ponerlo así. El segundo basado en el cesio 133, el elemento 133 tiene un segundo. Entonces, aquí hay un segundo. Entonces, la tabla RA parte el segundo en periodos, en milisegundos, en 37 partes. Entonces, cada una de esas partes da 9. Entonces, eso si yo lo convierto de periodo a frecuencia, me da una matriz de 1 Hz más o menos a 37,037 Hz. En el espectro acústico, eso significa ondas que van a tener un cierto grado de resonancia con la estimulación cerebral. Y eso ya está estudiado por algunos académicos de la neuromúsica. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es básicamente es una música de meditación activa que tú no necesitas sentarte a meditar, sino que la escuchas, inmediatamente va a haber un fenómeno de absorción de esa información por tu tímpano, ¿cierto? Por el oído, eso va a ir a la cóclea y va
estimular eléctricamente el cerebro. Los resultados son impredecibles. Yo no sé qué más, yo no tengo control sobre eso. Pero comparto esa información desde el disfrute que me da hacer esa música y desde un punto de vista metafísico, como se trabaja con periodos que son sagrados, desde un punto de vista del concepto de lo sacro, ¿cierto? De lo hierático, que eso significa porque hay un estudio milenario respecto de eso, sobre todo en relación al número 9 que matemáticamente está muy vinculado a la proyección de la vida, por decirlo de forma muy simple. En las mujeres, por ejemplo, tienen 9 meses, no, está muy vinculado con el concepto de la vida. Em, Básicamente hay un esfuerzo por tratar de construir estos eslabones como una forma son como mercadas, para explicarlo de una forma muy simple. Es lo que visualmente nosotros entendemos como mercaba. Mi esfuerzo es por crear esta condición cromoacústica, por eso mi canal se llama Cromonáutica, porque se trata de juntar la cromática con la acústica, a través de los periodos y lo que eso implica en los diámetros de circunferencia de pequeñas esferas. Y así yo lo grafico visualmente. Pero en realidad lo importante es el patrón acústico y el óptico también. Sí, Hay gente que le va a gustar más ver la música que oírla, pero yo doy la posibilidad de las dos cosas, exacto, en base a la tabla radial que permite hacer eso. Entonces, exacto. todo eso, para terminar, tiene una resonancia con todo lo que es la geometría sagrada, y esa geometría sagrada permite abrir desde mi entendimiento sendas dimensionales con lo que nosotros entendemos como los templos específicos de la Tierra, o los lugares, el templo de Aruanda, que habla Rodrigo, los templos de aquel desierto de Atacama, etc. Porque cada uno tiene también una densidad. Estos hospitales espirituales, algunos son más sutiles que otros. Entonces la música está codificada en un patrón, por ejemplo, lócrio, para comunicar una energía más melancólica, más triste, más densa, va a llegar a los umbrales. Si yo codifico la música en jónico, que es la estructura pitagónica de los 7 modos musicales, vamos a llegar a otro templo más sutil. Entonces, desde ahí ya tiene que ver con digamos, La la caña, capacidad que yo tenga de poder tener. la- la- impecable, me encantó. Vamos a dejar abajo la información, vamos a dejar vamos a sugerir una de estos últimos que a mí me encantó, que creo que hiciste ayer, puede ser una de las bajadas. Sí, ayer a la noche, yo lo escuché. Así, Sí, y también invitar a todos los que nos van a ver, que pasen por tu canal, que experimenten estas melodías, estas composiciones y que se animen a escuchar otros discursos. Sobre todo esto, escuchar otros discursos. Después el alma tendrá tiempo de elegir, de resonar, de orientar el foco hacia algo, hacia alguien, pero lo importante me parece que en estos tiempos donde hay tanta info, tantos informadores y tantas personas que saben lo que tenemos que hacer, que generemos esta capacidad de discernir, ¿no? Y de elegir nosotros qué es lo que resuena y cuál es el susurro del alma para seguir las directrices que nuestro inconsciente y que nuestro yo superior sabe o tiene más certeza que nosotros. Gerardo, te agradezco muchísimo estos encuentros. Próximamente nos vamos a encontrar con María también para ver estos capítulos de la joyería que estuviste haciendo con ella el año pasado, que son muy interesantes y tienen muchísima información. Y bueno, vamos a ver si podemos encontrarnos después los tres para seguir esta secuencia y esta bajada que me parece que ya estamos todos preparados para ir procesando. Te dejo el cierre del encuentro y te agradezco muchísimo. no, gracias a ti, Gloria, por el tiempo y todo, por la espera. A veces las conexiones no están muy buenas y hemos tenido que hacer algunos ajustes. Pero te podría comentar sobre Mariel, que es interesante lo que viene desarrollando desde el punto de vista de la rometría. Nosotros conectamos por el área del coaching. O sea, Mariel es una persona súper visionaria y se ha adelantado a muchos temas. Tenemos unos proyectos por ahí. Estamos trabajando con Tony Martínez, también de España. Estamos los tres trabajando muy profundamente, cierto tiempo, ya casi un año y medio ya casi estamos. Eh, y es una vinculación, desde el punto de vista metafísico, esto es re interesante, lo comparto con vos para cerrar. Eh, Todo lo que es la construcción de las fraternidades,
de los imperios estelares o de los grupos sectoriales de los cuales con los cuales uno tuvo una vinculación mayor. En el caso de la estructura de Canopus, en el caso de María la estructura arturiana, en el caso de Tony la estructura de Antares, que está vinculado contigo. Básicamente, ahí tú lo podrás compartir en algún momento, pero porque son temas más de más difícil digestión. Pero da respuesta un poco a la pregunta que tú hacías recién en relación a las fraternidades y a las órdenes, pero que no están relacionadas con la estructura religiosa, sino que son resonancias simplemente del alma que va a querer juntarse con una u otra persona para poder desarrollar proyectos y programas de bajada de información, de transmisión de conocimiento, pero desde una libertad. Y ahí es súper interesante el trabajo de los arturianos. Hay mucha gente que ya está hablando de los arturianos en relación. Entonces, Mariel allá en Río de Janeiro tiene todo un tema con embucios. Río de Janeiro tiene toda una conectividad, una sensibilidad muy especial con el tema de la música ritualista, ¿cierto? Y un poco el rescate de la cuestión originaria, no, no plasmada por lo político, sino que por lo originario realmente en el sentido de la geometría sagrada y todas estas patas matemáticas, como decir, y llevarla a un contexto de lo civil, poder bajar toda esa información a lo Sí, más normal, entre comillas, sí, lo más denso que podamos. sí, Estamos en sí, ese es trabajo. necesario. Sí, es necesario y es tiempo también. Por eso me interesa mucho y bueno, esta semana me voy a estar conectando con Marie. Vamos a ir también profundizando sobre esa especialidad y esa bajada que está haciendo y después nos encontramos los tres juntos para mostrar esto de la joyería y seguramente va a haber gente que no le va a resultar fácil abordarlo desde el primer momento, pero de eso se trata, porque si hace ruido es porque hay que escucharlo. Entonces, vamos por esa. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Gerardo, y bueno, nos estamos viendo. Vale, Gloria. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Vale, saludos. Gracias.